Bienvenidos, apreciados amigos y amigas de Justicia TV del Poder Judicial del Perú. En esta oportunidad les hacemos llegar un cordial y fraterno saludo a nombre de la Comisión Nacional de Justicia Intercultural del Poder Judicial del Perú, que lo preside el doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga. Desde ya nuestro reconocimiento también a la presidenta del Poder Judicial, a la doctora Elvia Barrios Alvarado, por mostrar su predisposición a desarrollar el trabajo en esta comisión. En esta oportunidad vamos a llevar adelante una entrevista relacionada a la aplicación de los acuerdos, las conclusiones de los distintos congresos internacionales sobre justicia intercultural del Poder Judicial del Perú que se ha llevado en distintos lugares a lo largo y ancho del país. Desde ya queremos agradecer en este caso, la participación de Kenneth Garcés Treyes, un reconocido amigo egresado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudió en la Universidad de Sevilla en España, también en la Universidad Nacional de San Marcos, consultor, experto en materias de interculturalidad. Kenneth, bienvenido. Tus primeras palabras. Muchas gracias, doctor Laime. Muchas gracias por la invitación a este programa. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, Kenneth, como bien nos has acompañado a la Comisión Nacional durante bastante tiempo, quisiéramos en todo caso, ¿no?, conocer un poco tus impresiones desde fuera. ¿Cuáles han sido las ideas centrales de las conclusiones, los acuerdos de los distintos congresos internacionales sobre justicia intercultural que el Poder Judicial ha llevado de manera exitosa durante bastantes años, casi una década de todo ello? Bueno, los congresos de justicia intercultural han dado grandes líneas para el Poder Judicial y los pueblos indígenas en tema de justicia. Yo diría que una línea destacable es la diferenciación entre justicia intercultural y justicia indígena. Claro, claro, Hasta sí. hace no pocos años, ¿verdad? Unos 12 años, alguien mencionaba justicia intercultural y se decía, es la de los pueblos indígenas, y al frente está la justicia estatal. Los congresos han servido para identificar conceptos. Una es la Claro. justicia estatal, otra es la justicia indígena, y la justicia intercultural es una manera de actuar de ambas y Es un de diálogo, coordinar ¿no? entre ellas. Sí, Así es. pero algo que parecía puramente conceptual ha tenido luego una trascendencia práctica, porque ya entonces entendemos que la justicia intercultural puede ser un comportamiento de un juez del Estado, puede ser el comportamiento de un juez indígena y puede ser el comportamiento de ambos en conjunto, ¿verdad? Entonces, haber diferenciado justicia intercultural de justicia indígena, que parece algo sencillo hoy, para mí ha sido una gran línea de avance. Eso ha permitido entonces que se desarrollen luego otras líneas de los congresos. Los congresos dejaron abierta la posibilidad de elaborar protocolos, ¿verdad? Para que los jueces Como una actúen. necesidad, ¿no? Una necesidad evidente. Así es, una necesidad para que actúen con pertinencia cultural. Y efectivamente, en estos 12 años se han desarrollado por lo menos 3 protocolos esenciales y otros protocolos de acompañamiento que han permitido que los jueces empiecen a actuar. Protocolos de coordinación, protocolos de actuación, ¿verdad? Inclusive se han dictado algunas resoluciones que tienen que ver con la actuación de intérpretes. Es decir, ha habido una producción jurídica a Claro, de nivel hecho. administrativo en el Poder Judicial. Esa es una consecuencia también directa de los congresos de justicia intercultural y de la hoja de ruta de la justicia intercultural, que yo diría que es otro gran logro de los congresos, uno de los primeros logros. Cuando se hizo la hoja de ruta de justicia intercultural, recién se habían desarrollado 3 congresos, 4 congresos.
¿verdad? Ya Con en todas esos las cuatro anécdotas congresos, de los congresos, ¿no? Con todas las así es, anécdotas. así es. Y en esos cuatro congresos ya se decía, el Poder Judicial necesita una hoja de ruta. Y efectivamente se hizo una hoja de ruta en el Claro, año 2012 y esa hoja de ruta dio un paso más, estableció algunos puntos que el Poder Judicial tenía que desarrollar y lo ha venido haciendo, me parece, exitosamente, no sin tropiezos, no sin dificultades, claro, de pero hecho, para, sí, repito, 12 años es bastante, ¿no? claro. Es En bastante realidad, no para sé 12 si te años. acuerdas, algunos Sí. jueces me decían, bueno, ¿dónde están los protocolos? Me decían, ¿no? Entonces, Ujú, tuvimos que emitir algún tipo un pequeño libro que contenía los protocolos de gestión, claro, esto es muy importante, ¿no? Y dime, ujú. ¿cuál ha sido el trabajo interno? En realidad, ¿cuál era la línea maestra que seguía la comisión por entonces? Porque de lo que se trata es que estos acuerdos, estas conclusiones tengan un aterrizaje en la praxis judicial. ¿Qué podríamos decir al respecto, Ken? Tú que tienes una trayectoria, nos has acompañado en tantos congresos, también acá en Puno, ¿no? En un congreso maravilloso, Así, donde estábamos sentados, el jueces, Congreso de Puno fiscales, fue, policías, ¿no? el, Las autoridades eh, comunales. Uf, yo excelente. diría que el Congreso de Puno es uno de los que ya se monta sobre los hombros de los congresos anteriores y ya puede empezar a aterrizar, ¿no? Por ejemplo, el tema de género. Yo recuerdo que en ese Congreso de Puno se discutió mucho sobre los derechos de las mujeres. Y así se comenzaron a discutir sobre otros derechos, debido proceso, no discriminación, pero ya no en clave solamente de derechos humanos occidentales, sino en clave Claro, intercultural. ¿Cómo interpretar el derecho a la igualdad o cómo interpretar el derecho al debido proceso alimentado con los discursos de la justicia indígena, la justicia estatal y del ordenamiento jurídico indígena y el ordenamiento estatal en general? ¿Cómo hacemos para llegar a interpretaciones? Ahí en Puno, esa fue, me acuerdo, una discusión fuerte, pero claro. interesante, y que yo creo que se ha ido aterrizando y va a seguir desarrollándose en la jurisprudencia, porque algo que se ha reconocido en los congresos y también en ese origen que me preguntas sobre cuál era la línea base, algo que se ha reconocido es que los dos sistemas de justicia o todos los sistemas de justicia tienen fines y que a veces coinciden en esos fines, Sí, ¿verdad? sí, Por ejemplo, definitivamente es así. hablemoslo genéricamente, la paz, la resocialización, la tutela de las personas. Eso es un fin de muchos de los ordenamientos jurídicos indígenas y es un fin Claro. del ordenamiento estatal, solo que los mecanismos para llegar son variados. ¿Cómo Entonces, hacerlo, no? ¿cómo hacerlo, no? Entonces, oiga, pero si tenemos los mismos fines, sí podemos articular. Y en Puno, claro que en los otros congresos también, pero en Puno se habló mucho de eso, recuerdo, y yo creo que eso ha permitido luego que se emitan sentencias a lo largo del país en las que se ha empezado a entender el debido proceso en los pueblos indígenas, la concepción de la igualdad, inclusive temas hasta de propiedad, Claro. ¿verdad? Que se han ido interpretando. Claro, el tema también estaba vinculado en este caso pues, a los derechos que tenían los pueblos al interior de los procesos judiciales, por ejemplo, el tema vinculado a la lengua, ¿no? Este es un tema muy importante. Yo quisiera de repente preguntarte, Ken, ¿de qué manera han influido estas reuniones? Porque eran espacios de encuentro, ¿no? Yo me Sí. nos sentíamos un poco raros a veces, o hasta veíamos con curiosidad a los hermanos de las comunidades campesinas, nativas, o jueces de paz, que venían vestidos de tan diversa manera, y encontrarse, hablar el idioma, ha sido, ¿y cómo ha influido estos congresos en la praxis cotidiana del juez, en su comportamiento futuro, en su acercamiento que establece a la hoja de ruta del Poder Judicial? Sí. Yo creo que ha influido desde la propia experiencia del Congreso, cuando un líder indígena o el miembro de una comunidad nativa o campesina se paraba frente a todos los miembros del Congreso y les decía, a mí alguna vez me dijeron analfabeto porque no sabía escribir en castellano o porque no sabía hablar castellano, pero eso no le dicen a una persona que sabe inglés o que sabe belga, ¿no? Eh, no se lo dicen, pero yo tengo mi lengua y tengo mi escritura. Yo no soy analfabeto.
Eso era una reflexión de la persona, pero comenzamos a ver las miradas y decía, bueno, sí es cierto, pero ¿qué más? Bueno, además, nosotros no despreciamos el castellano, decían en otros congresos. Si no fuera por el castellano, ¿cómo hubieran coordinado todos los pueblos indígenas del Perú? ¿Verdad? Ellos reconocen un valor al castellano, como lo reconocemos nosotros, obviamente, porque el castellano se convirtió en una especie de lenguaje diplomático. En ese congreso, o en esos congresos, quizás habían personas que hablaban unas 15 lenguas, ¿verdad? De las 48 lenguas originarias del Perú, además del castellano. Y sin embargo, todos nos comunicábamos en el castellano. Así que para comenzar, no había ninguna objeción al castellano, no hay ningún desprecio hacia el castellano, más bien había una valorización. Por ahí empezábamos, imagínense, porque los pueblos indígenas valoraban el castellano. Ahora, decían, valoren nuestra lengua e imagínense que ustedes están siendo juzgados en un país donde hablan la lengua, por ejemplo, Italia. Usted habla italiano, enseña italiano, es funcionario inclusive de Italia, pero nacido en el Perú, lo van a juzgar en Italia. Ya no es lo mismo. Usted puede saber muy bien el italiano, pero no es lo mismo que me sienten a mí en un tribunal de Roma a ser juzgado. Y los ejemplos eran muy dinámicos. Es igual para un líder indígena cuando lo sientan en Lima, en Puno, en Cusco, en Ucayali a ser juzgado. Quiere y tiene derecho a que le hablen en su lengua. El tema de la lengua es maravilloso y en el Perú los jueces han empezado no solo a darle derecho de intérprete a los pueblos indígenas, sino a algunos jueces a aprender las lenguas. Entonces, yo me acuerdo, Kenneth, veces pues los jueces intentábamos hablar algunas palabras y los hermanos siempre con ese fino sentido del humor. A veces nos bromeaban, a veces también nos enseñaban malas palabras, ¿no? Pero precioso, porque yo me acuerdo que el doctor Duberly decía, yo cuando quisiera hablar el idioma quechua, voy a Sí. pedir vacaciones y voy a dedicarme, voy a ir a vivir a la comunidad para aprender el quechua, decía, ¿no? Y mire, esto también me parece es importante de tu parte, como por ejemplo destacar el influjo que tuvo estos congresos, por ejemplo, para que se emitan sentencias en idiomas originarios. ¿Qué opinión te merece, Kenneth, de esto? Ha habido grandes esfuerzos de jueces por aprender la lengua y por dictar la sentencia de manera oral, inclusive en la lengua originaria, pero también se reconocía que era muy complicado que todos los jueces aprendieran las lenguas de las zonas y entonces se revalora aún más la función del intérprete. En los congresos, y eso creo que se ha plasmado luego en resoluciones administrativas del Poder Judicial, en los congresos se decía, el intérprete no solamente ayuda a la persona indígena. No solamente le hace comprender lo que pasa en el proceso a la persona indígena, Claro, también, y obviamente es una ayuda para el juez. Es decir, el intérprete no está del lado de la persona indígena, ¿verdad? Y tampoco el intérprete está solo para un proceso penal, porque como que se claro. había penalizado el sistema en un proceso laboral, en un proceso civil, en un proceso de familia, ¿no? Un intérprete es necesario y el juez entiende entonces un poco la cultura de la persona que está siendo juzgada y la persona indígena entiende la cultura judicial, porque eso también se destacó. No solamente hay cultura en los pueblos indígenas, en el Estado, en el Poder Judicial hay una cultura, Claro, por ¿verdad? supuesto. Es una cultura y es una cultura que cambia mucho, ¿verdad? El ¿Recuerdas juez... que Uh-huh. Kenneth, perdón la interrupción, recuerdas que todavía por entonces Consejo Nacional de la Magistratura dijo, pues habría que nombrar, designar jueces y fiscales con pertinencia cultural que dominen el idioma, si el sitio hablan ashánica, pues sería ideal. Y de ahí, pues también los jueces empezaron a legitimarse, empezaban a seguir cursos en la academia Sí. magistratura, en las universidades, se matriculaban. Yo veía la desesperación de querer hablar. Y mira, un caso muy interesante. Un profesor me hace llegar un libro donde dice, o un periódico, a partir de ahora, dice, ¿no? Los jueces tienen que saber hablar los idiomas y se sentía muy identificado con el Poder Judicial. La verdad, un trabajo impresionante que se ha realizado y por supuesto que hay que destacar. Bueno, Kenneth, ¿habría alguna posibilidad de algún diálogo sobre estos sistemas de justicia que buscan dialogar, conversar, pero ya en un escenario internacional?
¿Crees viable esta posibilidad para que el Poder Judicial de Perú, que es pionero a nivel de toda Latinoamérica sobre el tema del enfoque intercultural, la pertinencia cultural, podamos encontrarnos, sentarnos? ¿Qué posibilidades hay sobre ese tema, Kenneth? Yo creo que el interés está porque países amigos como Bolivia, Colombia, Ecuador han desarrollado internamente grandes encuentros entre la justicia indígena y la justicia estatal. Es decir, ellos deben tener conversaciones parecidas a las nuestras con otros enfoques. Así que la realización de un Congreso internacional donde líderes indígenas de los distintos países y autoridades estatales, judiciales de los distintos países se encuentren, sería riquísimo. Bueno, hablar sobre el tema de interculturalidad, Kenneth, pues es un tema no solo apasionante, sino también de un compromiso histórico que tenemos, los jueces, los fiscales, los policías. Ya en la parte final de esta generosa entrevista que nos concedes, Kenneth, ¿cuáles serían las exhortaciones que harías a los jueces, a los fiscales, los policías, que forman parte, entre otros, del sistema de justicia ordinario, sino también de la comunidad campesina, nativa, los ronderos, de cara a lo que significan estas conclusiones de los congresos, los acuerdos, ¿no? Las declaraciones, todavía recuerdas, nos pasábamos noches a veces haciendo las declaraciones, como decir, esto estamos estableciendo como un compromiso, ¿no? Intersistemas. ¿Cuáles serían tus palabras finales al respecto, Kenneth? En los congresos de justicia intercultural se contó con la participación en algunos de la policía, en muchos de la fiscalía, en otros del Ministerio de Justicia, que inclusive participó en la elaboración de protocolos. Es decir, el Poder Judicial se convirtió en un articulador de todos los organismos del sistema de justicia. Y al frente de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas, y la exhortación siempre presente es continuar algo que ya es irreversible. En dos de los congresos, todos los congresistas, llamémosle así, ¿Mm? acordaron o se dieron cuenta de que este es un proceso irreversible, que empezó por allá, por el 2007, 2008, 2009, y que es muy joven, ¿verdad? Claro, Pero sí, que pues, después de 180 años de una lentitud en este encuentro, se aceleró. Así que esto está empezando y la claro. exhortación es reconocerlo así. Esto es un inicio y un inicio muy bueno. Aquí lo que toca hacer, por ejemplo, para el Poder Judicial es renovar esa hoja de ruta, porque esa hoja de ruta ya ha sido casi cumplida en su totalidad. Habría que Claro. terminar de cumplirla y renovarla. ¿Y renovarla a la luz de qué? Yo creo que a la luz de tres ejes esenciales, ¿no? Uno es esto, la virtualidad, ¿verdad? Y no Es solo un por la nuevo pandemia, escenario. no solo por la pandemia, sino porque la virtualidad nos permite un mayor acercamiento en un país tan complejo como este, ¿no? Nos permite Pues, superar algunas barreras geográficas muy duras. Esa es una línea que debería inspirar esta hoja de ruta. Otra hoja de ruta me parece que podría inspirar son los últimos congresos, ya la interculturalidad más allá de los pueblos indígenas. Por ejemplo, los afrodescendientes que claro, ese estuvieron es un tema presentes en los últimos dos congresos y que así ellos es. trajeron nuevas ideas, enriquecieron el debate, ¿verdad? Y Sí, una de acuerdo. tercera línea que podría enriquecer esta hoja de ruta es de lo que alguna vez hemos hablado, lo internacional, ¿verdad? El Perú, Claro. no sé si como líder, pero sí como actor muy presente en la interculturalidad de Latinoamérica, es algo totalmente viable y también se amarra con la virtualidad. Así que yo creo que el Poder Judicial y todo el sistema de justicia en general está listo para un paso más adelante. Que eso no significa que el día a día sigue siendo duro, que los Claro. retos del caso concreto siguen siendo complicados, que hay muchas decepciones de personas que dicen no hemos avanzado, y claro, mirando el caso de hoy, pero por un minuto se puede hacer una reflexión y comparar cómo era esto hace 20 años
o como tocó hacer en el último encuentro, compararlo con los 80s. Hubieron algunos ponentes que compararon los casos de hoy con los casos resueltos en los años 70 y los 80, y Así la es. diferencia era notoria. Por Ahí ejemplo, se la pericia entiende. antropológica, ¿no? La pericia Claro. antropológica hoy es una herramienta que cada vez se va haciendo más cotidiana. Antes era Así algo es. raro, ¿verdad? Algo muy ceremonial. Ahora se va entendiendo cuál es su Claro. utilidad, y los jueces se van amistando con la pericia antropológica, ¿no? Sí, Sí, yo pues, creo que la efectivamente. exhortación es seguir adelante, ¿no? Bueno, hay tanta cosa que hablar sobre justicia intercultural y desde ya, Kenneth, te agradecemos pues por la deferencia que tienes con la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial. También agradecer Muchas gracias. por la predisposición de Justicia TV y a todos los televidentes pues que nos acompañan en estas charlas que siempre son enriquecedoras y sobre todo esperanzadoras. Gracias, Kenneth. Bueno, amigos, hasta una nueva oportunidad, Gracias. una nueva entrevista de la Comisión Nacional de Justicia Intercultural del Poder Judicial del Perú. Un abrazo a todos.